Acá estamos, bienvenidos amigos, bienvenidos a otra edición de Cámara del Crimen. No está Miguel, no está Miguel, porque estuve averiguando un poquito, estuve hablando con él. ¿Se acuerda del salto hizo un doble salto. La primera salió más o menos y la segunda un desastre. Entonces todavía está un poco dolorido, qué sé yo. Pero ya va a venir, ya el sábado pasado le dije, este sábado viene. Bueno, espere. El sábado que viene, me dijo él, no, estoy de 10. Así que espero que el sábado que viene esté con nosotros Miguel Mike Paradiso. Bueno, vamos a comenzar, amigos, vamos a comenzar. Yo no sé, ¿no? Hay situaciones en las que esta cuestión de que todo el mundo habla, ¿no es cierto? Todo el mundo habla, todo el mundo dice, y pensando que lo que dice es algo importante, y la verdad que no. Nada de lo que se escuche es realmente importante. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Me estoy agarrando con el público? No me estoy agarrando con el público. Además, el público, ¿qué es el público? Si yo le estoy diciendo que una persona fue lesionada, usted lo va a ver. Se va a informar al respecto. ¿Qué hace falta? ¿Que le muestre la pericia? No. Esto vale tanto para el caso que vamos a iniciar ahora, en la apertura de Cámara de Crimen, como para otros muchos casos. Como por ejemplo, el de Julieta Prandi. Pero el de Julieta Prandi lo vamos a tratar después. También, en un ratito, vamos a tratar el tema de Coglan, los huesos de Coglan y lo que pasó con el señor Norberto Graf, que fue... mejor dicho, no fue citado todavía, pero podría ser citado si el juez acepta el pedido del fiscal. Varios temas, cosas que se están discutiendo en este momento a raíz de situaciones inéditas, como puede ser el descubrimiento de los huesos ahí en Coglan de Diego Fernández, como puede ser lo que ha ocurrido con Julieta Prandi, como puede ser lo que ocurre con Lorena Leiva. Lorena Leiva es una chica de 31 años. Vivía en Florencio Varela. Y para el año pasado, sufrió una agresión muy grave. Ella tiene 3 hijos, ¿sí? 2 nenas, un nene, de 11, 5 y 2 años. Estaba durmiendo con ellos. Estaba durmiendo con los nenes, ¿sí? En su casa. A las 3 de la mañana del 21 de agosto del año pasado, alguien entró a esa casa. Si tenemos una barrida, vamos a la barrida y contamos. Bueno, ustedes verán que no es una foto nítida. No podía hacerlo porque la agresión contra Lorena provino de quien era su pareja, a la que ella había cortado la relación, esa es la cuestión, y que, como muchas veces usted habrá escuchado, el tipo no se la bancó. Pero no se la bancó, hay muchas maneras de no bancársela sin necesidad de hacer daño a los demás. Este tipo es de la especie de los que hacen daño a los demás. ¿Se entiende? Al hacer daño a los demás, no es el daño, solamente el daño, sino también es la fuerte posibilidad de que con ese daño termine todo, termine la vida. No es este el caso, por suerte. Pero el daño que provocó condiciona por ahora, esperemos que más adelante no, condiciona la vida de Lorena y de los 3 chicos, de los cuales 2, los más chicos, son del agresor. El agresor es un caso de violencia de género, llevaban años, 5 años, 6 años, ya lo vamos a precisar, juntos, y ella soportando violencia de género, soportando que le apunte con un revólver en la cabeza, etcétera, etcétera. Ahora, lo que este tipo, hizo el 21 de agosto del año 24, bueno, vamos a decirlo coloquialmente, no tiene ningún perdón.
No, no tiene ningún papá. Entró a la casa a las 3 de la mañana, estaban durmiendo. Estaba durmiendo Lorena con sus pibes, estaban durmiendo. Allí en Florencio Varela, como lo decía, el barrio San Jorge. Quemó la casa, con todos adentro. Es digno de un relato muy dramático, muy dramático. No pensar primero en las lesiones, pensar primero en la huida del fuego, escapar del fuego. Y piense, una chica de 30 años y 3 nenes, voy a insistir con la edad, 11, 5 y 2. ¿Por dónde sale? Ella en un momento va en fila para el baño, una ventana. Bueno, mire, vamos a mostrarle a ustedes cómo quedó el lugar. Y después le digo la cantidad, el porcentaje de quemaduras que tiene esta mujer y qué pasó con los chicos. Así quedó el lugar. Mire usted bien esto. Este hombre que está detenido, llamado Brian, hizo esto. O sea, dejó por tierra lo que era antes una construcción. Así quedó. Y usted me dice, bueno, no se salvó nadie. Sí, se salvó Lorena y se salvaron los 3 chicos. Vamos a hablar de este tema, obviamente, y con la protagonista. En fin, es una situación muy delicada porque a Lorena la quemaron viva. Y los chicos también sufrieron consecuencias. No son personas, cuando pasan estas cosas, que pasan en todas las condiciones sociales, pasan en todas las condiciones sociales, si se tenga dinero o no se tenga dinero, sea de alcurnia o no sea de alcurnia, pasan en todas las situaciones sociales. Lo que quiero decir, hay personas que pueden tener recursos, hay otras que no. Y esto tiene que ver con su subsistencia, porque ya es difícil la vida, sin necesidad de que nadie venga y te agreda, para sobrellevarla con una agresión. Y una agresión de esta naturaleza. 45% del cuerpo quemado. Lorena Leiva está acá y yo le agradezco muchísimo que haya venido, a pesar de todo, porque no hace mucho que ella, o mejor dicho, no hace mucho que ella dejó la cuestión de las curaciones. Continúa con las curaciones. ¿Cómo estás, Lorena, ahora? Hola, buenas tardes. Y bien, dentro de lo que se puede decir, bien. Lo que se pueda decir bien Sí, ahora. mejorándome tanto física y mentalmente, porque yo estoy con psicólogo y psiquiatra. Por todo lo que pasó, no, se me hizo mucho para mí. Y para cualquiera, Lorena, fíjate. Los médicos te dijeron que tenías el 45% del cuerpo quemado. Sí, me dijeron que tenía el 45% quemado del cuerpo y que no iba a sobrevivir. Que no ibas a sobrevivir. Sí. Claro, hay una estadística que habla de ese tipo de cosas. La proporción del cuerpo quemado le dice a los médicos qué posibilidades hay. Pero vos sobreviviste, Sí. estás aquí. Tus quemaduras son de la cintura para abajo, de los brazos. Los brazos, tengo todo el brazo. Este es un brazo. ¿Me tendrías este? Sí, ¿cómo no? Hasta arriba. Es una Sí, manga. no es necesario. Y también el estómago, ¿puede ser? Sí, la No, panza, no hace todo. falta que lo muestre. La Sí. cintura. Explícame, debe ser difícil de recordar esto porque es un momento muy dramático. ¿Qué pasó esa noche? Vos estabas con los chicos. Sí, yo estaba con los chicos. Nos fuimos a acostarnos a dormir alrededor de las 10:30, 11. ¿Mm? Y yo me despierto porque tengo un perrito que ladraba. Y cuando me despierto era todo fuego, humo, no encontraba a los nenes. Y con la poca fuerza que tenía me puse a gritar que mi casa se prendía fuego. Mi hermana tiene la pieza pegada a mi casa, ¿Hacia adelante? sí, y escuchó que yo gritaba. Ellos pensaron que me habían entrado. La mitad de mi familia sale para el fondo y la otra mitad sale a llamar a los vecinos Ajá. que me habían entrado. Y
en todo eso yo no encontraba a los nenes, los escucho en el baño y había fuego, todo lo que era el trayecto del baño, de donde estaba yo hasta el baño. Y tuve que cruzar el fuego para alcanzar a donde estaban mis hijos, Los chicos. por eso me quemé. Terminamos en el baño todo y cuando recuerdo había entrado mi hermana y empezó a romper el baño a patadas, tironeos de la madera, todo. Puedo salir yo y empezamos a sacar a los chicos de a uno. Saqué a mi nena de 5 años, después al bebé, después me desmayo porque ya no tenía más fuerza porque estaba quemada. A todo eso mi hermana me grita que faltaba la nena más grande, que Hace un alto, hace un alto, hace un alto, hace un alto. faltaba la nena más grande, salir y yo saco fuerza como pude, me levanté y empezó a ayudarla a romper la casilla del lado de afuera mientras que ella hacía lo mismo del lado de adentro. Y así pudimos sacar a los chicos. La última en salir fue la mayor. Sí, no, la última en salir fue mi hermana. Ah, tu hermana, claro. Sí, Tu sacamos a hermana, la nena. los chicos se quemaron, salieron lesionados. Sí, la de 11 años salió quemada toda su carita y sus manos. Ella estuvo muy grave, también estuvo al borde de la muerte. Y bueno, terminamos todo en el hospital. ¿Vos te Eh, desmayaste en este momento? no estaba consciente Todavía- todo el tiempo. Y Sí. me estaban llevando en una camioneta y a 2 cuadras encontramos la ambulancia. Me pasaron para la ambulancia y ahí no me acuerdo más. Después me acuerdo que me desperté en el hospital, que mi mamá me arrancaba todo lo que era el oxígeno, todo, porque yo me estaba desesperada, que quería a mis hijos, porque no entendía nada, no entendía qué había pasado. O sea que a pesar de las llamas y, bueno, obviamente vos acabas de decir que cruzaste Sí, por el fuego, sí, salvaste a tus hijos, sí, los salvaste vos. sí, Y los chicos se habían refugiado en el baño. sí, se Bueno, y habían después refugiado en el baño. lo que contaste, pero a los chicos los salvaste vos. La última en salir me dijiste que fue tu hermana. Mi hermana, sí. ¿Tu hermana también se lesionó? No, ella no, Ella no. no se lesionó. Y los chicos sí, me decías que la de 11 tuvo quemaduras en la Sí, cara. en la cara y Pu- en las manos. Y en las manos. ¿Puede ser un 20%? Yo he leído que tenía un 20% del cuerpo Sí, quemado. un 10% a mí me habían dicho. 10%. No, Sí, pero corregimos entonces. era un 10%, pero eran muy profundas las quemaduras. Y ella ahora está en vías de Sí, recuperación. ella sigue con tratamiento, Sí, no, sigue con crema. vos también, Sí, ¿no? sí, las dos seguimos con tratamiento, con cremas, Claro, con medicaciones, porque ella también terminó con psicólogo, con medicación, por claro, todo se lo tiene que noción. pasó. Y los más chiquitos, El bebé solamente se quemó la piernita, una un pierna. poquito abajo, y la del medio un poquito acá y apenita acá, en la cabecita. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pudieron destruir o tirar abajo parte del baño para poder salir. Sí, y O salimos salieron por todos. una ventana. Yo también leí que salieron por una ventana, pero no es así. No, 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 no. tuvimos que romper el baño. Tuvieron que romper el baño. Esto fue a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Sí, el perito dice que fue alrededor de la 1 y 2 de la mañana. Obviamente, más alevoso que esto, imposible, porque estaban todos durmiendo. Estábamos durmiendo. Y claro, obviamente. Y decime una cosa, vos salvaste a tus criaturas, pero dos de ellas son también del tipo que fue a incendiar esa casilla. Sí, los dos últimos hijos son nuestros, de Brian y mío, los hijos. Contame cómo era la vida con Brian, si podés. Y era dura. eh, Era una vida miserable, continuamente agresiones verbales. Si no había agresiones verbales era eh, golpes. Y yo cada vez que decía que iba a denunciarlo o algo,
Él me amenazaba con un arma que tenía y tenía mucho miedo, me pegó muchas veces embarazada. También me ha pegado con los chicos a UPA, con los bebés. Ya no estaba con vos cuando fue lo del incendio. No, yo no Ya no estaba. convivían, quiero No, decir, ¿no? yo decidí irme. El punto final fue cuando él le pegó a mi hija más A grande. la más grande, que Sí, es de otro, o es de otro de papá. otra relación, sí, Sí, que está bien. no es hija de. No es hija de él. Está bien. Él la había pegado con una hojota y con un cinto. Con un cinto. Sí. Y le dijo que si ella me llega a contar algo que yo, vos sabés cómo va a terminar esto, le dijo él a ella, vos vas a terminar descuartizada en la pieza. Mm, está bien, está bien. Este, ¿Cuánto hacía que vos ya no estabas con este tipo? Y habían pasado ya 2 meses. El primer mes él estuvo, no presente, pero sí económicamente. Después Ya no aportó ya más. no portó más. ¿A qué se dedica? No sé a qué se dedicaba en el tiempo que ya nos separamos. ¿En algún momento vos le conociste algún oficio? Sí, decía que trabajaba, pero yo no sé en dónde. El último trabajo que tenía era según cuidador de una gomería a la noche. Cuidador de una comedia de la noche. Pero hasta ese momento, mejor dicho, Sí, aportaba a la sí, casa. sí aportaba cuando estábamos separados. Después no aportó más. Después me agredía Mm. porque quería ver a los nenes y yo le decía que no se lo iba a llevar porque él tenía y tiene adicciones de droga y alcohol y aparte es violento y siempre terminábamos discutiendo por eso. Él te bueno, amenazaba y les pegaba a los chicos, te Sí, amenazaba y te pegaba a vos. Por ahí sí. viene la explicación. ¿Vos lo denunciaste? No Y, lo bueno, por denuncié ahí por... viene la explicación de por qué no, ¿no? Estabas Sí, amenazada, estabas con temor, me sí, porque imagino. yo cuando el último tiempo que estuve en la casa de él, le dije que lo iba a denunciar y él me dijo que si yo lo denunciaba, que me iba a mandar al hospital a chupar suero. ¿Qué edad tiene este tipo? ¿Más o menos de Tren- tu edad? 32 debe Tre- tener ahora. 32. ¿Y está preso? Sí, él está preso con prisión preventiva, pero ahora lo pueden llegar a liberar ¿Por qué? porque dicen que fue un descuido mío con los nenes y que no tienen las pruebas suficientes. Espera. Ahí, párate ahí, detenete ahí. Este, por empezar, ¿quién dice eso? ¿Te lo dijeron en la fiscalía o lo dijeron No, los... me dijo mi hermana que le habían llegado un link que en una radio se había hablado. No vaya, yo te quiero dar una sugerencia, consejos no te voy a dar, no doy consejos, pero sí una sugerencia. No le des bola, no le des bola un link que le llegó por un comentario en una radio. Vos Sí, tranquilizate e incluso entre las hermanas también pueden tranquilizarse, pueden hablar, pueden decir, bueno, no me lo dijo el fiscal, no me lo dijo ningún personal de tribunales, no me lo dijo nadie. Es un invento. En una palabra, vos lo querés chequear a ver si este tipo va a salir o no va a salir. Yo te digo que es muy difícil que salga, pero viéndolo desde afuera, ¿eh? sí, Es muy difícil que salga. Al contrario, lo que corresponde ahora, teniendo en cuenta que esto pasó en agosto del año pasado, sí, o sea, hace un año prácticamente, sí, un año, es que vaya a juicio, porque todo esto es muy claro. sí. Entonces, que vaya a juicio y que sea condenado, no que salga. Ahora. ¿Vos declaraste Sí, ya tuve declaraciones. Ahora me citaron para diciembre, si no me equivoco. para diciembre? Sí. ¿Sabés para qué? ¿Para qué trámite? No, Bueno, sé que nos citaron a todos, a los chicos también.
A los chicos también. Ahí en la fiscalía. Sí, Bueno. Dejemos esa parte. Esa parte funciona. O sea, están haciendo los trámites correspondientes y el tipo está preso. sí, Sacate una preocupación de encima con ese tema. Nosotros también vamos a ver, ¿no? Vamos a seguir el caso en tribunal. sí. Pero hoy, en este momento, es lo que menos me interesa. Más me interesa la cuestión de tu salud. ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Y un mes aproximadamente. Un mes. Sí. ¿Te hicieron operaciones o no hizo falta? No, me iban a hacer operaciones, me mandaban al hospital de Quemados, pero yo no quise porque me tenían que volver a abrir la piel, volver a las curaciones, todo de nuevo y la verdad que yo ya había pasado por mucho dolor ya y no quería seguir pasando Con por ese más dolor. dolor. ¿Y los médicos lo aceptaron? ¿Qué te dijeron? No, que estaba bien. Que estaba bien. Te dieron Sí. cremas. Porque estaba hablando de que tenías cremas para pasarte permanentemente. Las cremas me las compro yo igual. Las cremas te las compras vos. Sí, Eh, ¿En qué hospital fue que te atendieron? en el de Varela. En el hospital de Sí, Florencio Varela. Los chicos también. sí, la nena en Garrahan, Ah, ¿cuál? A ver, la de 11 años. la de 11 en el Garra. Bueno, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Y vos ahora cómo te mantenés? Ahora tengo un puesto de trabajo de chipa ¿Vendés chipá? sí, que me lo da un amigo el trabajo. Sí, Y bueno, y con eso voy juntando para poder sobrevivir claro. ¿Dónde estás parando? en la casa de la mamá de él, con él, En la casa de la madre de este. de mi amigo. Ah, de tu amigo, ¿no? Está bien. De tu amigo, está bien. Sí, Que ahí en Florencio Varela también. sí. Y ahí están con los chicos. No, los chicos están con mi hermana, porque yo estoy con tratamiento psiquiátrico. Ah, o sea, a raíz de esto tenés un Sí, tratamiento psiquiátrico. sí, Vos tuviste el 40-45% del cuerpo quemado, vamos a reiterar este dato, ¿sí? sí, el 45%. El 45%. Los médicos te dijeron que era muy difícil que te salvaras y porque hay una estadística que manejan los especialistas según la cual más del 40% hay riesgo de vida. Bueno, en tu caso, evidentemente una persona joven, fuerte, lo pudiste sobrellevar. ¿Y qué esperás ahora? Me imagino que esperás que a este tipo lo condenen, ¿no? Sí, yo espero que la justicia sea más rápida, porque para mí está siendo lenta, y que lo condenen. ¿Lo vieron cuando hizo esto? Según había una cámara de una vecina que la había captado, Sí. que la estaba dando vueltas El por tipo la andaba dando zona. vueltas. Sí, pero la vecina no quiere dar las cámaras porque dice que no quiere tener problemas. ¿Perdóname? La vecina no quiere dar las cámaras Sí. porque no quiere tener problemas. Ay, esta vecina. Bueno, seguramente la fiscalía se la va a tener que pedir de otra manera. Eh, o sea, fue captado por una cámara. Sí, ¿Eso te lo dijo la vecina? mi familia me había dicho. Ah, tu familia Sí, te lo que había había dicho. esa grabación, pero ella no quería darla. Sí, no la quería entregar. No la quería ¿La entregar. fiscalía la pidió? No, según ellos, cuando yo dije si no se la pueden pedir igual, la policía me dijo que no porque es propiedad de ella. Bueno, a ver, se dan cuenta cómo tratan a la gente, ¿no? En una situación como esta. No te estoy hablando a vos, estoy hablando en general. Se dan cuenta cómo tratan a la gente. Es no querer trabajar. Cuando ella dice, sin tener ningún conocimiento de nada, de estas cuestiones, para mí están trabajando lento, percibe, es un conocimiento natural, percibe algo que es cierto. ¿Yo qué le podría decir con un estilo que a veces me subrayan negativamente? Ponete las pilas, hermano. ¿Qué hay que decir? ¿Dar explicaciones acerca del tema de la propiedad privada? Evidentemente no. Es decir, esto es una consecuencia que nosotros vemos reiteradamente,
en casos donde hay gente vulnerable, donde hay gente vulnerable. Bueno, entonces, ¿los chicos van al colegio? Sí, Los va que al tienen edad jardín. escolar. Sí, va al jardín, la segunda y la más grande a la escuela. En una palabra, vos le salvaste la vida, tu vida estuvo en peligro por salvarla de ellos, cosa que como madre Sí, tuviste el impulso de meterte entre medio del fuego para sacarlos, los mandás al colegio, tratás de tener, o de hecho tenés, un trabajo para mantenerte mal, bien, más bien hasta ahí, pero la voluntad la pone, o sea, vos tenés sí, la tiene la voluntad de voluntad hacerlo. de seguir adelante, Ahí está, a eso quería llegar, la voluntad de seguir sí, adelante. Yo diría por los chicos y también diría por vos, ¿no? sí, Sos muy joven y esto en algún momento, cicatrices son cicatrices, pero te lo habrán dicho en alguna sesión. También las cicatrices de por adentro te quedan, ¿no? Más allá de sí, lo físico. Pero el tiempo, confía en el tiempo también, ¿no? sí, El tiempo te puede dar alguna salida más amable que las que uno piensa ahora. Ahora, viste, ¿para dónde disparo? El tiempo puede dar algunas salidas mucho más beneficiosas. Decime, ¿cómo se te puede ayudar? se me puede ayudar con cremas que uso, mi hija usa Plastil. ¿Tenés una cuentita, un alias para dar? Sí, tengo un alias. Dale. Lolita punto 265 punto kilo punto mp. Ahí A está. nombre de Lorena Beatriz Leiva. Que sos vos, obviamente. Sí, Bueno, lolita.265.kilo.mp. Ahí quien quiera colaborar o ayudarte sí, lo puede hacer. sí. Este, Lorena, yo te agradezco que hayas venido en estas circunstancias, pues no es fácil, no es para nada fácil, lo sabemos, lo sé y lo sabe la producción, no es nada fácil. Eh, no te hagas problemas por cosas que no pasaron, ni por rumores ni habladurías. Sí, No te hagas problemas por eso. Las cosas, cuando a vos te da una información, es decir, en la medida de tus posibilidades, chequealo en este sentido. Si te la da el fiscal, te la da el fiscal, ¿viste? ¿Vos tenés un abogado? sí, tengo un abogado. Ah, bueno, decime. Entonces, decime quién es. Ay, no, no me Bueno, no acuerdo. te acuerdas el nombre, no importa, no te hagas problema. Pero digo, consultarlo con él. Sí, Consulta estas cosas. No sabía que tenías un abogado. sí, Consulta estas cosas con el abogado. Consultalo. Cualquier cosa que andes escuchando por ahí o que vienen y te dicen. sí. No des nada por seguro seguir la sugerencia de quien te representa, porque el abogado te representa. Otra cosa que quería pedir, Sí, a ver si la justicia me da importancia, porque la pedí muchas veces, un botón antipánico, porque no me lo dan porque Brian está preso, pero él me amenazaba que la familia de él se iba a encargar de mí si él caía preso, y no, no tengo botón antipánico, y yo estoy expuesta todo el tiempo en la calle trabajando. claro, está bien, está bien, está bien. Es bastante lógico, ¿no? Sí, Si el tipo te amenazó que si no fuese él, porque caía preso, podía ser cualquiera de su familia, Dios me libre de dónde viene este tipo, pero al margen de eso, se justifica o parece justificado el tema del botón antipánico, sí, para proteger a tu familia sí, también, a los chicos y demás. Esas cosas, supongo yo que está hecho el pedido, ¿no? Pero sí, supongo yo que lo puede gestionar tu abogado. sí. ¿Sí? Bueno, Lorena, nuevamente gracias, No, muchísimas gracias gracias a por haber usted. venido y por contar tu caso que es dramático y este, que es una muestra de que el problema de la violencia de género, el problema de las agresiones a las mujeres no es un invento, ni tampoco es una moda, ni nada por el estilo. Ojalá que te recuperes, Sí, también los chicos.
ellos por ahí tienen alguna otra posibilidad, porque son más chicos, ¿no? De que esto se vaya diluyendo en su conciencia. Sí, Pero bueno, te deseo lo mejor, ¿eh? bueno, Y vamos a seguir con el caso. No te levantes, vamos a seguir con el caso, ¿sí? bueno, está Bueno, bien, gracias. no, por favor, quédate ahí, quédate ahí. Hacemos una cosa, vamos a una barrida con el tema de Coglan. Bien, en este caso, lo último que se ha conocido es que el fiscal que interviene en la situación, porque por ahora no hay carátula, no hay calificación legal de homicidio y nada por el estilo, pero el fiscal que interviene en esta investigación, López Perrando, pidió al juez, porque es así, el fiscal pide al juez, no es que lo resuelve él, que cite a declaración indagatoria por el delito de supuesto encubrimiento a quien vive en la propiedad de Congreso 3748, lindera a aquel terreno donde terminaron apareciendo los huesos, que luego se sabrían eran de Diego Fernández, eh, presuntamente asesinado porque los peritos encontraron una lesión a la altura de la cuarta costilla, lesión provocada por un puntazo, que moriría allí, pero hace 41 años. El asunto es que, como ustedes bien saben, luego de andar más que nada, más que por la investigación, por la intervención de la familia de Díaz, perdón, de Fernández, del Gaita, del gallego, por la intervención de ellos se supo la identidad y ahí se hizo una relación que cae de Maduro. El habitante de la casa donde estaban esos huesos que cayeron hacia el terreno contiguo, los habitantes de esa casa, bueno, uno de ellos hace 41 años había sido compañero de colegio de Diego Fernández, de la persona a quien pertenecen los restos encontrados allí. Bueno, entonces, quien vivía allí, ahora ya con 58 años, es requerido por el fiscal. En realidad, el fiscal le pide al juez que lo cite a declaración indagatoria como sospechoso, como señalado, digamos así, por encubrimiento. Estamos en comunicación con el doctor Martín Díaz, que representa a Norberto Cristian Graf. Ahí lo tenemos al doctor Díaz, a quien le agradecemos mucho este contacto con Cámara de Crimen. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes, doctor Canaletti. No sé si estoy bien enfocado porque estoy teniendo la cámara con el celular. Está un poquito corrido, pero ya le van a indicar. Ahí está, ahí lo vemos bien, ahí lo vemos bien. Ahí lo vemos bien. Un poquito corrido, es cierto. Bueno, doctor, a ver, vamos a empezar por lo más grueso. Usted se encuentra con la representación de una persona a la cual le dicen, mira, acá encontramos un resto, socios, suponemos, no, bueno, tenemos una primera conclusión de que la persona en vida fue asesinada por determinadas cuestiones que encontramos en los huesos y está en tu territorio, en tu terreno. Ahora, encima vos fuiste compañero de este Fernández, del gallego Fernández. ¿Me podés explicar esto? Frente a esta situación, ¿usted qué dice? Bueno, frente a la situación que acaba de describir, lo que hicimos nosotros fue hacer una presentación formal en base a lo que establece el artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación. Nosotros nos presentamos con el objeto de ponernos a derecho, Sí. dar la declaración oportuna ante el fiscal y ante el juez, porque lo que queremos es que si se dispone una audiencia de declaración indagatoria, el juez intervenga en la misma. El código establece que si el defensor lo pide, el juez tiene que estar en la audiencia también. Bien. Nuestro asistido es totalmente ajeno tanto al homicidio como lo que fue al ocultamiento del cuerpo, que obviamente este ocultamiento lo realizó el mismo homicida, con el afán de lograr impunidad. Impunidad que 41 años después sigue teniendo.
No es un tanto, digo yo, arriesgado decir que el ocultamiento, porque como no se sabe nada de lo que pasó hace 41 años, salvo que este chico estaba ahí y había recibido una puñalada, decir que lo hizo el propio homicida. Y la verdad que, doctor, no sabemos nada de eso. Y pero lo que sí sabemos es que la propia víctima no se pudo enterrar. Alguien No, lo tuvo que obviamente enterrar que ahí. no. Obviamente que sí. Y la persona que la enterró, calculamos que es el mismo autor del hecho. Podemos tener tres certezas a esta altura, doctor. La primera certeza es que murió de una forma trágica, traumática, un homicidio violento, fue producto de un HAV, herida de arma blanca. Sí, Tenemos entendido también que muy posiblemente donde haya sido herido haya sido a metros o quizá en el mismo lugar donde fue enterrado. ahí mismo. Eso tenemos casi la certeza. Sí, Tenemos también la certeza de que muy probablemente haya sido asesinado y enterrado el mismo 26 de julio de 1984. Entonces lo que está trabajando esta defensa es para saber el recorrido que hizo el joven Diego Fernández Lima entre la última vez que fue visto con vida por un compañero que dice que lo vio en el colectivo, en sí, la parada de la esquina de Monroy y la calle Naón. sí, ¿Por qué le explico esto, doctor? Tenemos documentos y fotos que demuestran que en 1984, en el mes de julio, más precisamente en la última semana del mes de julio, el acceso al lugar donde fueron hallados los restos óseos del joven Diego, había tres formas de llegar. Una, propiamente dicha, como establece, sería por el ingreso a la propiedad de los Graf. sí. La segunda era por un pasillo, un zaguán del tipo zaguán que existía y que estaba en ese momento desde la calle Avenida Congreso y hasta el fondo de la propiedad lindera, la que hoy pertenecía a la hermana del actor Boyolmi, Lo paro donde ahí, están lo paro haciendo ahí, los lo paro ahí. Espere, porque el San Juan, lo del zaguán me interesa. San Juan. Lo del zaguán el me pasillo. interesa. Vendría a ser como que ese zaguán estaba entre medio de las dos propiedades, o yo estoy diciendo mal. No, el pasillo o zaguán estaba en la propiedad lindera, o sea, Ah, no era en el medio de las dos propiedades. Estaba en la propiedad, claro, el pasillo se entraba. ¿Le puedo mostrar algo? sí, Si por tiene un favor, minuto. adelante. Yo tengo un pasillo parecido en mi propiedad. Usted dirá, pero, a ver, doctor, puedo tomar un ejemplo para mostrarle lo que es. Hágalo, Es hágalo. muy común en estas casas. Yo estoy caminando ahora por el parque de mi propiedad. Sí, Yo le voy a hacer un enfoque de lo que pudo haber sido en ese momento el pasillo, que hoy sí, obviamente no está, porque la geografía, lo que viene a ser la flora y la vegetación que había en ese momento, sí. permitía ese ingreso por ese pasillo. El pasillo, hablamos de un zaguán, que se dice zaguán, pero bueno, es medio antiguo. Bueno, Es de me va a nuestra disculpar, época, tengo mis doctor. años. Hoy se le habla. Le dije que tenía mis años y se cortó. Así, Estábamos con el tema de que había tres maneras para llegar hasta el lugar donde aparecieron los huesos. exacto. Esa persona lo ve en Monroy y Naón. Sí, señor. De Monroy y Naón hasta la entrada, el ingreso que había en ese momento, en el año 84, sobre la calle Naón, hay 5 cuadras nada más. Sí, Hoy yo hice el recorrido. Yo fui al lugar y recorrí con el auto, no caminando. Pero bueno, hice el recorrido. Se corta Naón. Naón se corta en lo que viene a ser las vías. Están las vías a 1,5 cuadras de Monroy. Hay como un corte, sí, se hace, toma una paralela y después se retoma Naón. Naón vuelve a retomarse y media cuadra antes de la Avenida Congreso había en ese momento un acceso y un barquizado. ¿Por qué le digo esto, doctor Canaletti? Porque mi cliente es un perejil, y perdón que lo diga así. Mi cliente está siendo acusado con el único fin que tiene el Estado de tapar su propia ineficiencia, de tapar su incapacidad de poder haber cumplido con una obligación que le era natural y que era la obligación de tener una debida diligencia reforzada en resolver primero la desaparición de Diego Fernández y sí. posteriormente resolver y darle a la víctima, no solo a la víctima, a la familia de la víctima, contención psicológica, de darle un resarcimiento económico y de pedirle sobre todo disculpas. ¿Y sabe por qué tiene que pedirle disculpas? Dígame. Porque el Estado es un incapaz. El Estado fue incapaz en 41 años de resolver esto.
Y si no fuera por un albanel, un grupo de trabajo de obreros de la construcción que fueron a hacer una obra, hubieran pasado otros 41 años más. ¿Me entiende, doctor? Sí, No lo no, lo hubiéramos entiendo visto ni perfectamente. Ofelio. Quería volver sobre un punto para que quede bien claro. Usted dijo, porque es importante a los efectos de entender todo el panorama y los argumentos que se esgrimen, que hay tres maneras, si yo no entendí mal, de llegar al lugar donde aparecieron luego los restos. Evidentemente, por la casa de Graf, a través de este corredor de la El propiedad pasillo del lindera, de la vecino propiedad contigua, y hay uno más, y por la una calle tercera Naón. manera de llegar. En la calle Naón. En la calle Naón, en Ah, el año 84, había un parquizado. Había una casa con un parquizado que tenía un ingreso sobre la calle Naón, media cuadra antes de la avenida Congreso. está bien. Cuando usted ve en la foto que el terreno de al lado de los Graf hace una T, veo que hace como una T el Sí, terreno. Bueno, para el lado de la izquierda estaría el fondo de las casas de los Graf. Y para el lado de la derecha estaba ese parquizado que tenía salida a la avenida, a la calle Naón. entiendo. Entonces, la persona que lo mata posiblemente fue caminando con él desde Monroy y Naón hasta Naón y ingresó por esa parte, por Naón. Ahora, usted me dice, ¿cómo puede ser que alguien ingrese? No digo a tu propiedad, por ejemplo, a la lindera. ¿Usted no se daría cuenta si hay alguien en la lindera haciendo un pozo? Yo me daría cuenta, obviamente, porque aparte estaba, digamos, abierto. Ahora, yo me No pregunto, había si la medianera. persona... No, no había medianera, había una separación natural que era un cerco tipo ligustro, lo que se llama la ligustrina, Está bien. y un alambrado de 1,10 m, un alambrado de tejido, esos de antes, No, lo pero entiendo, pero ¿sabe bajito. qué pasa? Si uno va, está bien, uno no sabe ni siquiera el horario en que esto ocurrió. Si uno va a la noche, bueno, hace un pozo a la noche. Pero hay algo peor, ni siquiera sabemos si la familia Graf en la última semana de julio del año 84 estaba en su propiedad. Porque si yo tengo entendido que la familia Graf no estaba en su propiedad, entonces acá no hay ningún sospechoso y vuelve la causa a foja cero. Lo que yo le digo, doctor Canaletti, es que la investigación está mal direccionada, porque la investigación tiene que estar direccionada a averiguar la verdad y no buscar a un perejil para ser castigado simplemente por un reclamo de una parte de la No, ciudadanía. entiendo, pero ¿Me entiendo, entiende? entiendo. El reclamo por parte de una parte de la ciudadanía es legítimo. A ver, se encontró un cadáver que en definitiva no murió de muerte natural, sino que lo asesinaron, y la Sí. propiedad de alguien que después con el tiempo se tuvo que haber sabido mucho antes, ¿no? Pero se supo que era en algún momento de aquel entonces fue compañero de colegio de la víctima. Me parece que las preguntas salen solas, doctor. En eso vamos a coincidir. Está muy bien Tenemos- todas las explicaciones, está fantástico. Y hay que tomarlas en cuenta. No solamente que está bien que uno opine o dé información, sino que tomarlas en cuenta y analizarlas. Pero también comprenderá que la ansiedad del público, que no debe trasladarse al fiscal, no debe ni a trasladarse la cuál. ansiedad del público al fiscal. Fíjate, tiene que ser su trabajo técnico. Pero la ansiedad del público usted la va a comprender. En una casa, actualmente, después de 41 años, aparece una casa que encima vive un ex compañero de colegio. Y bueno, es toda Hay la dos, cuestión. Ahora, otra cosa, siguiendo esa sí. línea y teniendo en cuenta lo que usted dijo de que hay muchas maneras de llegar hasta ese lugar, pero siguiendo esa línea, dígame, a ver, en ese año, más o menos 84, ¿no? Estamos hablando de julio del Sí, 84. fin de julio, el 26 Ahí de está, ahí julio. está. 26 de julio del 80. Norberto Cristian Graf y Diego Fernández Lima, ¿en ese año estaban en la misma clase? No, No. Bueno, no no. estaban en la No misma tenían, clase. es más, Sí, no tenían la misma comunidad. Graf pertenece a lo que es la comunidad alemana. Y tengo sí, entendido que Diego Fernández era de la comunidad gallega o sí, vasca. sí, le Creo decían que el le decían gaita. vasquito, galleguito. Bueno, uno jugaba al fútbol, el otro jugaba al básquet. Ni siquiera jugaban en el mismo club. Uno jugaba en excursionistas y mi pupilo jugaba al básquet en otro club. Mi pupilo iba a los Boy Scouts. Tengo entendido que Diego Fernández Lima nunca fue a Boy Scout. Mi pupilo era, bueno, adoptó el culto evangelista desde muy chico. Entonces la vida de él era una vida bastante aburrida.
No, Una vida, bueno, digamos... pero le digo una cosa. No, Usted lo pero que me está marcando es que son dos caminos diferentes los que llevaban estos eran dos pibes universos. en Claro, aquel ahí me entonces. entendió. Ahora, Sí, sí, de todas formas, usted sabe, ¿no? El año anterior sí estuvieron juntos en una clase, lo cual no significa nada, a ver, haber estado juntos en una misma clase el año anterior no significa que eran primos hermanos ni nada por el estilo. Simplemente es esa coincidencia. El año anterior sí estuvieron juntos. compartieron el ciclo lectivo. Claro. En 1983, un año antes, habían compartido el segundo año en la Escuela Industrial ENET 36. Claro, Hablando con algunos compañeros de Graf, a los cuales lo he entrevistado por teléfono, todavía sí. no hay una citación formal, porque él todavía no tiene ninguna imputación en su contra. No, Al día no, de la fecha, no está imputado ni fue notificado de ninguna es citación. cierto. Eso está claro. Hicimos una presentación por las formas y en los modos legales, a través de la página del portal del Poder Judicial de la Nación, Sí, presenté escritos, presenté su foto de DNI, mi credencial, la credencial de la doctora Erika, también Nixipor, que asume la codefensa conmigo. bien. El caso me llega a mí a través de ella, Ah, de Erika, la doctora Erika, sí, sí. Es la que me convoca, es una novela abogada que fue convocada a la vez por la mujer de Christian Graf. Tienen una relación, un parentesco. La bien. mujer actual de Christian Graf con la doctora. Entonces, la doctora me dice, doctor Díaz, usted que tiene una trayectoria, 20 años, tengo muchísimos casos de homicidio, he trabajado tanto del lado del particular damnificado como también del lado de la defensa. He trabajado en casos muy grandes y hoy por hoy, por primera vez, estoy exponiéndome en los medios. Mire No, cómo me entiendo. cuidé, Canales. 20 años cuidándome para Entiendo. terminar acá Bueno, dando entrevistas. Vio cómo es. no, bueno, Pero bueno, más de uno lo va a tomar en cuenta, doctor, también. Escúcheme una cosa, no, lo último que le voy a preguntar. Está todo bastante claro, se está esperando que el juez resuelva si lo cita o no lo cita, hasta ahora no hay ninguna notificación, y si lo cita es bajo la posibilidad de un encubrimiento. Pero bueno, dos le quería delitos. decir, Encubrimiento y suprimir evidencia. evidencia, Esos sí. son los delitos que lo acusa el doctor Martín López Perrando. Perfecto, perfecto. Ahora, dígame esto y vamos a cerrar con esto. ¿Él hizo alguna actividad, alguna acción? ¿Fue proactivo para lograr ocultar esa parte de su jardín cuando los obreros fueron allí a trabajar? ¿Me entiende la pregunta? Es decir, Sí, sí, sí. La ¿hizo pregunta algo la para entiendo correctamente. evitarlo? No, ¿sabe por qué no hizo absolutamente nada para evitarlo? Y usted se dará cuenta. Si hubiera hecho algo para evitarlo, primero y todo se hubiera opuesto a que hagan la obra, cuestión que no se opuso. Segundo, hubiera dicho, no, la obra ya... A ver, él dio el consentimiento y aprobó que ingresen las máquinas, que ingresen los obreros, que hagan las excavaciones. Entonces, una persona que aprueba, que permite, que deja, que da su consentimiento libre, un consentimiento libre, que le está diciendo, caben, hagan los pozos que tengan que hacer, pero lo único que les pido, por favor, ahí hay una Santa Rita, es un arbusto chiquitito, lo plantó mi papá hace muchos años. ¿Podrían cuando dejarme por lo menos media planta, como diciendo, no la maten del todo? Sé que tienen que sacar las raíces, levantar, y lo único que les pidió era si les podía dejar una parte de la Santa Rita. Que la Santa Rita, lo medimos, estaba ubicada 5 metros después del bananero. El bananero se toma como referencia, ya que a 1 metro del bananero fue que aparecen los Lo- restos óseos. lo resto. Está bien. Exacto, los restos óseos aparecen entre lo que es la pileta y el bananero, Bien, abajo de lo que era el cerco este de la medianera, de la ligustrina, que en un momento hubo. bien. Ahora, Sí. ¿de cuántos metros hablamos entre los restos óseos y la Santa Rita? Unos 6 metros aproximadamente. Porque la Santa Rita del Ajá. bananero estaba a 5 metros. El hallazgo de los huesos sería 1 metro más. O sea que no hay relación. Otra relación No, que bueno, quiso no se tener el olvide que fiscal, la tierra se mueve, ¿eh? no solo eso, Más en también le 41 podemos años, ¿no? No, y hay algo más, doctor. No se olvide también que los tejidos se van descomponiendo, Sí, se va claro, descomponiendo la carne. claro. Entonces eso también va provocando una especie de socavón.
Por eso Sí. también es que cuando hace el bozo, apareció como si fuera los huesos aparecen como en lo que sería una burbuja, una especie de aire que va quedando Ujú. producto de la descomposición, bueno, obviamente, esto viene a ser los insectos, hormigas, bueno, Sí, sí, no, demás le entiendo que van perfectamente. comiendo. Exacto. Le Ahora, entiendo yo perfectamente. pregunto esto, ¿por qué el fiscal utiliza la falacia, y acá sí tengo que hablar de falacia, de decir que la relación que tenían Diego Fernández Lima y el señor Christian Graf era su pasión por las motos? Cuando el único Sí, que se tuvo dijo. pasión por las motos en la familia Graf era el hijo, Alan Graf. Y Alan Graf tiene 31 años de edad. O sea que nació 10 años después de lo que era la desaparición y hoy sabemos, Bueno, asesinato de mire, Diego. todo este tipo de confusiones, como usted los plantea, y todo este tipo de información que aparece cruzada y no muy limpia del todo, supongo que se va a ir aclarando. Al principio, el fiscal también puede caer en este tipo de cosas. Bueno, lo hizo en el caso de Pomar, pero dejémoslo. Se van aclarando estas situaciones. Por ejemplo, si hay un hermano de Graf que le gustaban las motos, pero tiene 10 años o más, 15 años Se me menos corta, se me corta. que Norberto Graf, bueno, no hay mucho más para decir. No sé si se nos cortó la comunicación. Le quería agradecer muchísimo al doctor Martín Díaz porque, bueno, no es un hombre acostumbrado a salir en la tele para hablar de tal o cual caso, un abogado de más de 20 años, penalista, y le quería agradecer esta deferencia que ha tenido, espero que le llegue, doctor, esta deferencia que ha tenido con Cámara de Crimen. Bien, ¿vamos a terminar con este caso? No, no, no vamos a terminar con este caso. Porque lo del fiscal, olvídese por un instante del argumento defensivo que acaba de explicar el doctor Díaz, con relación a Graf. Yo sé que mucha gente reacciona frente a esto por si le cae bien o si le cae mal a la gente. Es así, no voy a ir en contra de eso. Lo que voy a proponer es decir, fijarnos un poquitito en lo que dice la ley. Venga, yo ya lo tengo abierto, el código penal, el código penal es donde está todo. Ve ¿se acuerda que yo le dije? Ya lo presentaron el martes pasado, en la Facultad de Derecho. 5 tomos, un libro excelente porque está comentado por los mejores autores. Y no se olvide que la dirección es de Marcela Delange, la ministra de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá tengo, mire, encubrimiento, porque el fiscal, haciendo pie en lo que dicen los obreros que encontraron los restos, haciendo pie en lo que dicen ellos, que, por ejemplo, ¿qué dicen ellos? No, ahí estaba don Graf ahí y nos dice, no, pero qué raro esto de los huesos, pero pues acá había una iglesia en la época de la Escarapela, había una iglesia, por ahí es un resto vaya a saber, antiguamente las iglesias servían también como cementerio, ¿no? Bueno, muy bien. Alisamos el terreno, entonces pedimos que viniera un camión con tierra y a lo mejor los huesos venían en el camión con tierra. Cosas que parecían como de alguien que se quería esconder. ¿Sí? Ahora, ¿esto quién lo dice? Porque ustedes acaban de escuchar al abogado defensor decir que Graf dio permiso para que entren. Si yo quiero ocultar, no doy permiso por un carajo. Listo. Ya sé, no lo voy a defender a Graf, pero quiero ser razonable con esto, porque si no, pasa como con los Pomar. Entonces, el tipo los deja entrar y encuentran los restos en su propiedad. El tipo era mi compañero durante un año. Chao. Encanado para la opinión pública, está encanado. Bueno, muy bien. Ahora, el fiscal, López Perrando, no le pide al juez Litvak, para indagar a alguien tiene que haber autorización del juez, porque si no sería inconstitucional. Entonces le pide al juez con los argumentos, argumenta, señor juez, le pido que llame indagatoria a este hombre porque los obreros, ¿cuál es la razón de ser? Los obreros me dicen que dio cualquier estupidez como justificación de la presencia de los huesos en su propiedad. O sea, está argumentando, está sosteniendo la citación. Si le aburre la explicación, siga pensando que el tipo
es lo peor que hay en el mundo. Bueno, está sosteniendo la acusación o el pedido de indagatoria en los dichos de un tercero, de terceros, de oídas. Lo que dicen que yo no estoy poniendo en duda lo que dicen los obreros, pero no es una cosa. Es decir, vos no lo escuchaste a Graf. ¿Por qué no lo llamó de entrada Graf? Para, en lugar de decirle a los obreros, che, ¿qué dijo Graf? Ya pregúntale a Graf. Pero bueno, espere. Entonces, en base a lo dicho tercero, dice encubrimiento y ocultación de elementos. Está bien, está bien. ¿Vamos al encubrimiento? Bueno, venga, ahora sí, venga. Vamos al encubrimiento. Lo está citando indagatoria por encubrimiento, ¿eh? Por encubrimiento. ¿Qué dice acá? 277 del Código Penal. Sí, esto no se hace en televisión, ahora lo hacemos. Será reprimido con la prisión que sea el que, después de la comisión de un delito ejecutado por otro, hubiese participado para ayudar a eludir las investigaciones. Hay más para decir. En una palabra, el encubridor no es el que mata. Entonces, para el fiscal, Graf no es el que mató. Y tampoco sabía del delito. Vamos de vuelta. Porque con la ley yo le puedo hacer un mundo, pero es de champán, burbuja de champán. El que encubre, el que tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, yo con el delito no tengo nada que ver. Che, acá tengo este cadáver, ¿qué hacemos? Bueno, espera, yo te lo hago desaparecer. Ahí tenés un encubrimiento. Ahí tenés un encubrimiento. Pero, ojo, que no hubiese participado de la muerte, que no hubiese participado en la comisión del delito ejecutado por otro. Bueno, ¿me puede decir usted quién mató a Diego Fernández Lima? Porque el fiscal no lo sabe. Ni lo sospecha. Lo está citando por encubrimiento, no lo está citando por otra cosa. Encubrimiento. ¿Sabe por qué era el énfasis? Porque a mí me rompe soberanamente que a la gente con artilugios legales la engañen. Entonces usted dice, no, fantástico, ya lo tiene, fiscal ya lo tiene. Fue él. Bueno, a lo mejor fue, a lo mejor no lo fue, qué sé yo. Nunca le voy a decir con un micrófono, vos mataste a... No, eso no. Eso no, porque eso es hacer mal todo. Empezando por periodista. Bueno, escúcheme. No sabe el fiscal. Supone, por lo que le dicen los obreros, que por las explicaciones ridículas que dio Graf a unos obreros, supone que pudo haber encubierto. Pero si encubrió, no cometió. Y el encubrimiento, vamos de vuelta, que lo tiró de las patas. El encubrimiento no es callarse la boca. Vamos a suponer que él sabe, don Graf, ¿qué quiere? Hay que hacerlo. Vamos a suponer que él sabía que había un tumor había un muerto en el jardín, qué sé yo, pues no podemos decir que lo mató. Sí, ni el fiscal dice que lo mató. El fiscal lo llama por encubrimiento. Bueno, encubrimiento de delito cometido por otro. Entonces, porque así se está encubrimiento. Saber y callar no es encubrimiento. Ustedes me están matando. Saber y callar no es encubrimiento. Usted dice, pero ¿cómo? No. Mire, puede haber una obligación moral, pero no legal. Saber y callar. Ahora, saber y actuar, realizar una actividad positiva, proactiva, como se dice en la actualidad, para favorecer al asesino, ocultar y qué sé yo, entonces sí, puede ser encubrimiento. Puede ser encubrimiento. Ahora bien, ¿el encubrimiento cuándo pasó? Si pasó en el año 41, está prescripto. Perdón, año 41, perdón. Si pasó hace 41 años, está prescripto. Todos los delitos del Código Penal prescriben. No, empezó a cubrir ahora. Pues dividen por etapas, ¿vio? Entonces, ahora, encubrió ahora.
difícil que haya hecho una actividad proactiva para tapar esa parte de su casa porque le dio permiso para entrar. Pero aún así, vamos a suponer que sí, que el fiscal, en base a lo que dijeron, a las explicaciones ridículas que les dio Graf a los obreros, tenga razón. Y el juez diga, en lugar de decir, señor fiscal, sigue investigando y después vemos, en lugar de decir eso, dice, que venga a declarar por encubrimiento agravado. Bueno, fantástico. Hay otra cuestión. Vamos a seguirla, ¿eh? Vamos a seguirla. Encubrimiento, bueno, fantástico. No, olvídese eso de callar y hacer, callar y no hacer. Olvídese, eso nada. El tipo encubrió. Sabía, sí, no le acabo de decir que saber no, saber y callar no es. No importa, vamos a suponer que sí, porque yo soy, qué sé yo, no sé, soy el dictador del derecho. Bueno, muy bien. El delito siempre tiene que ser ajeno, no cometido por uno. El asesino que mata y después descuartiza, supóngase, descuartiza y los tira en un zanjón, a lo sumo, ¿sabe qué? Cuando lo agarran, van a decir, mirá, vos lo mataste de una manera tremenda, por alevosía y qué sé yo, te voy a dar prisión perpetua y no te voy no te voy a considerar ninguna agravante, ninguna atenuante, porque además de matar al tipo de la manera tan cruel que lo hiciste, lo partiste en pedacitos y me jodiste la vida a mí, Administración de Justicia, porque yo no lo podía encontrar. ¿Me entendés? Entonces, vos hiciste todo. No es que vos matás y encubrís tu crimen, no. Crimen de otro. Bueno, muy bien. Espere que no terminé. No terminé. Fantástico. Vamos a suponer, vamos al hueso, basta de papeles. Vamos al hueso. Resulta que Graf encubrió a un familiar. Encubrió a un familiar. Pero viejo, está cantado. Si apareció en su propiedad, olvídese de lo que dice el abogado, olvídese de todo. Apareció en su propiedad, con una cuchillada, 41 años enterrado, y ahora lo descubren. Y Graf, no hay ningún elemento para decir que lo... ¿Y si lo mató un familiar? Sí, un familiar. Venga. Venga y termino, ¿eh? Están exentos de responsabilidad criminal en el caso de encubrimiento los que actuaron, encubriendo, a favor de su esposa o esposo, de un pariente cuyo vínculo no excediere el 4º grado de consanguinidad, papá, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, o de un amigo íntimo al que se debiera especial gratitud. Están exentos de responsabilidad. En una palabra, si Graf encubrió la acción de un compañero, de un pariente cualquiera, está exento. Si no es por un lado, está prescripto. Si es por el otro, está exento. Y eso suponiendo que este hombre sea el diablo, el autor de todo. Yo no sé si lo hizo o no lo hizo. Lo que quiero decirle es que lo que está haciendo el fiscal, acá terminé, lo que está haciendo el fiscal es un famoso y popular circo mediático. A pesar de que usted no le conoce la cara a Perrando. Está haciendo un circo. Lo que es esa presentación, yo no sé, por ahí Litvak, el juez, no sé, dice, no, está todo muy bien, che, llamalo por encubrimiento. ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde van a llegar? Tienen todas las puertas cerradas, hermano. Todas las tienen cerradas. Pues pasaron 41 años. Es el peso del tiempo. Mire, Cervantes decía, ¿no? Aquel que no está acostumbrado a las cosas de la vida, no desespere, confíe en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. No es este caso. Bueno, muy bien. Terminamos el tema.
Mirá, no está creíble. Me quieren echar lo más rápido posible. Muy bien, muchachos de noticieros. Muy bien. Bueno, no es este caso. ¿Dónde estoy? Che, este director, no lo entiendo. Pero escuchame una cosa. ¿No vamos a tener que poner de acuerdo o no? Estoy acá. A 2 pasos estoy. Que te tiró de las patas. Esta oreja. Bueno. Sí. Es que también estás enojado vos también. Todo el mundo está enojado. ¿Qué pasa? Ah, eso. Sí. Sí. Bueno, che, vamos a hablar de un tipo que le gustaba mucho. Voy a buscar los papeles. ¿Podés? ¿O no te dan los...? Bueno, esa es la que... Bueno. El que se mueve porque se mueve, que no se mueve porque no se mueve. La verdad, esta gente de la televisión no sé. Che. Bueno, acá lo tenemos. Vamos a hablar de un tipo, este, eh, mire, si él hubiese terminado mal, acá ni nos enteramos. El problema es que junto con él terminaron mal 1000 personas. ¿Entendemos? Bueno, Jim Jones. Ya sé, alguno dirá, che, ¿qué? ¿Y los casos nacionales no los cuenta más? Tranquilo, hey, hasta acá. No, y bueno, a mí me gusta ir para. ¿Sabés qué pasa? A mí me gusta ir para allá. Y este me lo pone acá. Ahora me cambió el plano. ¿Ve? Hace así, para el Colmedo. Bueno, Dios mío. Dios mío. No, este hombre. Bueno. Jim Jones. Nació en Indiana, Jim Jones, norteamericano. En fin. Para que me acomodo acá porque estoy un poquito excedido. Ahí está. Bueno, Jim Jones. Nació en Indiana, el tipo en el año 35, qué sé yo. No sabía qué hacer de su vida, como tantas otras personas. Yo creo que de los 8.000 millones de personas que viven en este planeta, 7.999 no saben qué hacer con su vida. Bueno, pero claro, vio que los norteamericanos son un país, esto es una cosa mía, no lo vaya a tomar en serio. A ver, si lo quiere tomar en serio, tómelo, pues yo lo digo en serio, pero si lo quiere tomar como una locura mía, tómelo. Los norteamericanos hicieron su país con una Biblia bajo el brazo y un revólver en la otra mano. La Biblia y el revólver. Listo. Sí. A lo John Wayne, ¿vio? Entonces, que no sabía qué hacer en la vida. ¿Y qué le enseñaba a la mamá? Y le enseñaba la Biblia. Pero también el pibe fue al colegio, fue el secundario. No era. No, fue el secundario. Pero se hizo un lío en la cabeza, este señor. Se hizo un lío en la cabeza tan grande. ¿Sabés que no sé quién me está acá? Bueno, me hizo un lío tan grande que mezcló las enseñanzas de la Biblia con la doctrina marxista. Y empezó a ver en su imaginación, ¿no? Empezó a ver una especie de evangelio comunista. Bueno, cosa que tenía en la cabeza cuando era joven, porque los viejos le decían, escuchame una cosa, sí, largá la Biblia y andá a laburar un poco, que acá hay que colaborar para la olla. Bueno, y fue ¿a dónde? Él quería estudiar medicina. Cuando no supo dónde encontrar el hígado en el cuerpo humano, le dijeron, no, querido, vos para esto no servís, afuera. ¿Y qué hacemos? Un amigo le dio unos bonitos. No, esto es verdad, ¿eh? Le dio unos bonitos, unas mascotitas, había un gatito, ¿no? Y empezó a vender mascotas de todo tipo, más en esa época, en los años, ya era en los años 50. Bueno, empezó a vender mascotas de puerta en puerta. Mascotitas de puerta en puerta. Y era todo tipo de mascotitas, y no ninguna legislación, nada. ¿Qué querés? Un cardenal, toma un cardenal. ¿Querés una bicha? Toma una bicha. Lo que sea. Mascotitas de puerta en puerta iba vendiendo.
Y así se hizo unos mangos, el tipo este. Jim Jones, sí, digo bien. No, porque quería ver el nombre completo. El nombre es James Warren Jones. Mirá qué pronunciación. Bueno, alias Jim. Y andaba de puerta en puerta y se hizo unos mangos. En Estados Unidos no labura el que no quiere. Entonces, el sueño americano y empezó a hacer una manga hasta que alquiló una casa, alquiló un local, no una casa, alquiló un local y dice, pero escuchame una cosa, yo no voy a andar todo el tiempo pecándole patadas en el culo al mono para que vaya a la puerta de al lado. No voy a vender más mascotas. ¿Qué voy a hacer? Y no, si yo tengo, escúchame, mirá, y te largaba una frase y una filípica de la pucha, digo, y entonces el tipo, ¿no ves? Tengo carisma. Eso que estaba acá, la cosa, que no sé cómo se llama, me van a disculpar, no me da. No sé cómo se llama que usan los curas. Es falso. Nunca fue cura. Es un predicador, como esos tantos otros que hacen, que te dicen que del agua hacen vino o de los pesos argentinos hacen dólares. ¿Viste? ¿Vieron esos tipos que chantunes? En Estados Unidos, ganan millones. ¿Por qué? Porque hacen lo que hizo con la diferencia que aquellos actualmente no mandan a matar a nadie. Pero bueno, vamos a seguir con esto es falso, esto no, es una boludez. Bueno, entonces, sigamos. Templo del pueblo, le puso. Templo del pueblo. Entonces el tipo daba comida. Así, empezó a arreglar con los comerciantes de la zona. Estamos hablando ya no estaba más, estaba en Indianápolis, en la ciudad de Indianápolis. Entonces abrió este templo y le daba a la gente comida, le daba lectura. Usted fíjese, ¿no? Le daba lectura. ¿Qué sé yo? Asistencia médica también, en un país donde la asistencia médica es un quilombo, es un lío bárbaro. Bueno, el tipo le daba asistencia médica y todo lo demás. La única condición era obediencia absoluta. Obediencia absoluta. ¿A quién? Al maestro. ¿Por qué? Porque él comenzó a decir, primero, que era maestro. Maestro de acá, maestro de allá, maestro Corrado Olmedo, maestro de acá, con la diferencia que no tenía toda la parafernalia del sketch. Este lo hacía de verdad. Bueno, entonces, maestro. Y porque él, por su intermedio, debido al vínculo, al lazo de lealtad, que era el valor supremo, la lealtad, ese que está ahí es un tipo leal a este. Por eso estaba ahí y por eso era guardaespaldas. Fíjense. Bueno, por el lazo de lealtad iba a sus fieles, los iba a llevar a la salvación. A la salvación. Sí, bueno, empezó con esa prédica, regalando la Biblia y todo eso. Y bueno, obediencia absoluta, ¿eh? Listo. Y además tenían que aceptar que bueno, acá no, pero que esos matones que tenía por ahí, que le hacían de guardaespaldas, la gente se los bancara. Los matones no tenían su autoridad, pero, ¿visto? Muy bien. Claro, con el tiempo, estamos hablando del año 74 ya, estamos hablando del año 74. Con el tiempo, el tipo empezó a decir que era Akenatón, dios egipcio. Empezó a decir que no, en realidad, como la mezcla esa, no toda la gente es experta en religión y en filosofía como para darse cuenta que la están engañando. Pero el tipo ese mezcló. Después, en otro momento, dijo, no, yo soy Buda. En realidad no soy Buda. Sí soy Buda, pero también soy Lenin. Bueno, empezó a devariar y a decir cosas que no correspondían para alguien que estaba afuera, para la gente que estaba adentro. Creían firmemente en él. En parte por una cuestión de sobrevivencia, porque el tipo le daba de morfar, le daba asistencia médica, todo eso que decía, en Estados Unidos, pero empezaron a acumularse en los tribunales locales denuncias de abuso sexual y reducción a la servidumbre. Ya esta cuestión que tenía cierta repercusión, tenía repercusión estatal en el estado de Indiana, ponele,
Pero claro, se le empezaron a acumular la denuncia, este tipo tenía que ir a declarar. ¿Cómo voy a declarar Buda? Póngale. O el maestro. No. Entonces, ¿qué hizo? Junto con su mujer, tenía una mujer desde el año 54, o sea, hacía mucho tiempo que se habían casado, Marcelina Baldwin, o Marceline Baldwin. Bueno, junto con la mujer y algunos de los otros fortachones que tenía ahí como custodia, y a través de conocidos que buscaban, digamos así, lugares donde no hubiese tanto control, cosas por el estilo, le acercaron la idea de Sudamérica. Vamos a Sudamérica. Vamos a Sudamérica. No, Venezuela no, Venezuela en esa época, en el 70 y pico, no hoy. En esa época era un estado más o menos normal. Bueno, no, Venezuela no, que nos van a hacer un lío bárbaro, estamos acá nomás de Estados Unidos. No, hagamos lío, no, Venezuela no. Entonces, escuchame una cosa, ¿no te gusta la Guayana? ¿Qué era Guayana? No tenía ni idea de lo que era la Guayana. No, pues la Guayana es un territorio que está cerca de Venezuela, depende cómo lo agarre. Bueno, está cerca de Venezuela. Ahí la gente que lo asesoraba tenía una oferta para comprar unas cuantas, 15 hectáreas. 15 hectáreas. Nos vamos allá, nos establecemos ahí, fundamos una ciudad, pero ¿por qué tenemos que fundar una ciudad? Porque ahí no hay nada. Jones enseguida dijo, escuchame una cosa, yo estuve viendo ahí en el Mapamundi, en la enciclopedia, hace 38 grados de calor, nos vamos a morir todos ahí en la selva. Dice, no, nosotros armamos todo. Bueno, y él compró viaje, le dijo a la mujer, nos vamos para allá. Y se fue con todos sus acólitos, se fue con todo el mundo. Y ahí efectivamente, fundó una ciudad, la llamada Jonestown, por el apellido de él, ¿no? Jonestown, ciudad de Jones. Bueno, y fundó la ciudad. Claro, había que trabajar, porque no estaban en una ciudad como en Estados Unidos, un pueblo como en Estados Unidos, no. Estaban en medio de la selva y tenían que construir todo. Ahora, es decir, ¿quiénes eran los que iban con él? Y más o menos más de 1000 personas. Muchas familias integraban esas 1000 personas. Papá, mamá, la nena, el nene, atenti. Incluso la abuela. Había familias, así. Y entonces llegó a tener, para el año 77, o sea, usted fíjese, del 74 al 77, el tipo construye la ciudad. Construye la ciudad, pero ¿a costo de qué? Y había gente que no estaba muy de acuerdo con él. No con lo que enseñaba, porque siempre enseñaba lo mismo, ¿no? De la salvación, de esto. Ya le voy a explicar el método que tenía para que los fieles le demostraran lealtad. Bueno, lo hacía laburar a todos 6 días a la semana. A todos. Todo el mundo tenía que laburar 6 días a la semana, 12 horas. Los pibes también. Camina a laburar. Bueno, calor insoportable en medio de la jungla y tenían que desmalezar, que construir, que hacerlo todo un poco. Bueno, deberían comer bien. No, comían arroz, alguna verdura y si te he visto no me acuerdo. Ya está. Muchos se debilitaban. Otros, en el aislamiento de la jungla, comenzaron a tener problemas psiquiátricos. Que le dio, ¿y cómo le dio? A los barbitúricos y a las anfetaminas, tenía preparada, como, no sé, tendría algún contacto con algún laboratorio trucho, alguna cosa, porque tenía un montón de medicamentos que le daba a la gente. Entonces, bueno, estuve laburando como, me duele todo, bueno, tomate, un analgésico muy fuerte, le daba Valium para plancharlo. Bueno, de todo. Y esa vida que hacía la comunidad allí estaba totalmente controlada. De vuelta se me escapó el rubio. Ese rubio, bueno, ya va a venir, pues es un loop. Ya va a venir. Ese rubio era uno de los guardias. Toda esa vida era vigilada por los guardias, que eran guardias que estaban armados. Veo que en Estados Unidos es más fácil. Acá lo tengo, ahí está, el bigotetti, aquel, el rulo. Ese es su guardia. Este no sé quién es, pero aquel sí, es un guardia. Bueno, escúchame, veo que los norteamericanos de armas a patada. Estaban todos armados con 2, 3 revólveres, ametralladoras, tenían de todo. Bueno, para la lealtad, él hacía un rito
que era periódico, como se le cantaba, que eran las noches blancas. No piense mal. No es por ahí, es por otro lado. Bueno, noches blancas, que eran las noches de la lealtad. Era la manera que tenían los fieles de demostrarle lealtad a este tipo. ¿Y qué consistía la noche blanca? Se juntaba toda la comunidad, los 1000 tipos, póngale. Y resulta que él, se hacían la fila y él les daba de beber. Él les decía, les voy a dar veneno. Les daba un vasito con una solución que tenía hasta gusto a uva, que no tenía veneno. Pero él decía que tenía veneno y les hacía esta recomendación. Ustedes toman, ¿no? Y empiezan a caminar. Caminar, si quieren, dan vuelta. Toda la familia, toda, va la papá, el nene, el marido, bueno, todo. Pasan y si a los 45 minutos no se cayeron, es que Dios ha resuelto que ustedes son fieles. Pero, como todo, acá y en el cielo, hay que repetirlo porque dura poco. La lealtad hay que repetirla. Bueno, y esa era la cantidad, empezó a haber algunos que se escaparon de la comunidad. Los cagaron a tiro, pero se escaparon. Y había muchos, les dije que había familias. Bueno, las familias que estaban acá tenían, obviamente, estaban separados completamente de sus familiares de Estados Unidos. Por ejemplo, póngase, acá estaba papá, mamá, el nene y la nena. Allá estaba el abuelo y la abuela. Bueno, el abuelo y la abuela se empezaron a preocupar. O también hubo casos de mamá, nene, nena, y el papá estaba en Estados Unidos. O al revés, el papá acá y la mamá allá. Bueno, los hermanos. Se empezaron a preocupar en Estados Unidos, se armaron un quilombo bárbaro, sobre todo porque ellos tenían un subcomité, eso es, un subcomité en el Congreso vendría a ser algo así como control de, los americanos son medio raros, ¿no? Control de vida de los estadounidenses en el extranjero, una cosa así. Discúlpeme que no sea justo con esto, porque nada, era un comité que se ocupaba de ver cómo vivían los estadounidenses en otro lado y de asistirlo, más allá del consulado y todas esas cosas. Bueno, ese comité del Congreso estaba presidido por Leo Ryan, que era un congresista. Leo Ryan era un congresista demócrata. Bueno, y Leo Ryan le vinieron todo esto. Escuchame, allá en Guyana están haciendo otro Estados Unidos. ¿Cómo? Y bueno, le explicaron todo lo que pasaba. Y también recibió denuncias de gente que había escapado y hablaba barbaridades de lo que ocurría ahí en Guyana, y también de los familiares que habían quedado en Estados Unidos. Bueno, el tipo decide en el año 78, en junio del 78, perdón, en noviembre del 78, no junio, noviembre del 78, decide ir. Bueno, vamos a ver qué miércoles pasa, porque ya había incluso notas periodísticas. Y Ryan se va con una comitiva de 18 personas, de las cuales 6 eran periodistas. Estamos incluyendo al cronista, estamos incluyendo al cámara. Bueno, la NBC fue, por ejemplo, mandó su cámara y toda la mano. Bueno, fueron para allá. La Guyana tiene una capital, que es Georgetown, la ciudad de Jorge, Georgetown. Bueno, y esta estaba a unos kilómetros, Johnstown, la ciudad de este tipo, estaba a unos kilómetros de la capital de Guyana. Entonces, bueno, Ryan, ¿qué hace? Va a Georgetown, la capital de la Guyana. Y ahí arma la cuestión como para, con camionetas y qué sé yo, ir hasta Johnstown. Bueno, le avisan a Jones que vino el congresista. Dice, viene para acá. No, que no venga. Se arrimaron 2 abogados y le dijeron a Ryan, al congresista, no, escúchame, está todo mal. No venga porque, mirá que si no venimos, los muchachos van a hacer nota de que ahí hay una comunidad cerrada. Bueno, le volvieron a decir a Jones, bueno, está bien, que venga, pero lo vamos a vigilar de cerca. Le transmiten a Ryan, mirá, andá, vayan, pero el horno no está para bollo. Llegaron allá a Johnstown
Se encontraron con todo amable, todo bien. Este tipo había preparado unos 15, 20 personas de la comunidad para que le hablen maravillas de lo que hacían ahí, qué sé yo, a quién era el congresista. Cuando en realidad pasaba otra cosa. En ese momento, cuando estaban ahí, estuvieron 4 días. Sí, volvieron a Georgetown y después de nuevo a Johnstown. Bueno, en fin, en definitiva. Estuvieron en la Guyana 4 días. Muchos de la Guyana no salieron, porque pasó lo siguiente. Cuando el congresista estaba ahí, se acercaban a alguna familia y le decían, don Ryan, ¿no me lleva a Estados Unidos? Se volvió loco. Se volvió loco. Después vino una señora, después vino un tipo con un nene. Dice, don Ryan, ¿no me lleva a Estados Unidos? Sí, pues no, porque acá, después le cuento. Bueno, en definitiva, había un montón de gente, un montón, no se puede saber cuántas, por lo que va a pasar después, que se arrimaron a Ryan y le decían, sáquenme de acá, es un desastre. Nos violan, no hacen laburar todo el día, no nos dan de comer, la salvación, encima nos quieren envenenar, andás a ver el día que haya veneno de verdad. Bueno, Ryan le dice, vamos a hacer una lista con todo lo que se quieren ir. Mientras estaban haciendo la lista, estaban ahí en Johnstown, ¿no? Se acerca uno de los secuaces uno de los matones, esos que estaban por ahí, así como rubio. Y ¡pa! Le da una puñalada a Ryan que no lo mata, sino que le hace así, tac, lo corta, pero no era de gravedad, pero lo apuñalaron, lo cortaron con un cuchillo. Al congresista. Claro, los tipos de la televisión, imagínense, el tipo de la NBC, se volvió loco, firmá. En ese momento se escucharon 3 tiros. 3 tiros se escucharon. Bueno, silencio, y se veía venir. Estaban en la residencia de pero afuera, ¿no? Se ve venir a lo lejos un tractor. Se acercaba. Había un tipo con una ametralladora. Mató a 3 periodistas, a Ryan y a una mujer. A Ryan, al congresista, no lo mató la puñalada, lo mataron a tiros, junto con el camarógrafo de la NBC que filmaba mientras se caía muerto. Desastre. Entonces, frente a este desastre, que ya estaba recontraencanado, porque no se podía ocultar la muerte, el asesinato de un periodista y de 3 periodistas y de un congresista. Y encima también habían matado a una mujer que estaba ahí porque se la quería tomar. Bueno, ¿qué hace a la noche de ese día, 18 de noviembre del 78, dice, noche blanca. ¿Qué noche blanca? Bueno, los guardias a los empujones sacaban a la gente para que vayan a hacer el ritual de la lealtad. Bueno, pero esta vez el tipo dijo, que traigan los bidones. Trajeron los bidones esta vez no tenían colorante, tenían cianuro, Valium y un juguito de naranja. O de uva. No de uva. De uva. Juguito de uva, Valium y cianuro. Entonces los hacían en fila de A3, fila de A2, como sea. Eran 1.000 personas, más los 50 guardias, ¿no? Bueno, y los hacían pasar. Entonces, en esas 1.000 personas había 300 chicos. 300 chicos. Lo hacían pasar a los pibes y le daban un vasito de plástico, ¿vio? Y se toma, anda caminando. Al otro agarraban o si no, porque era mucho, una jeringa, y le aplicaban lo mismo, cianuro, Valium y el juguito de naranja. Y lo hacían tomar, y pasaban. Y esta vez demostraron la lealtad. Algunos se resistieron y fueron golpeados por los guardias, pero demostraron la lealtad. Así como pasaban, a los menos de media hora, 20 minutos, 15 minutos, pum, iban cayendo muertos. Una familia arriba de otra familia, un papá abajo de su mujer, la mujer al lado de sus hijos, uno al lado del otro. Mató, envenenándolas, a 909 personas. Esa foto es muy fuerte. Todo eso que usted no puede distinguir son cuerpos.
¿Y Jones? Jones estaba perdido. ¿Qué hizo? Hay versiones encontradas. ¿Se pegó un tiro o no? La versión más fuerte, la mujer se salvó. Mire, viva, la Baldwin se salvó. La versión más fuerte es que le dijo a uno de los guardias, escúchame, tírame acá, dispárame acá. Y le disparó en la cabeza y lo mató. Puede ser posible. De golpe 1000 personas muertas, envenenadas. A la fuerza, no a la fuerza, suicidio masivo, suicidio obligado. Bueno, no, siempre se discutió eso. Pero más que la parte escabrosa, que es la final, ¿cómo llegó hasta ahí este pelotudo? ¿Cómo llegó hasta ahí? Hay cuestiones de la cabeza que no se pueden entender así nomás. Bueno, y así fue la historia de Jim Jones. No hay nada más para contar. Pasó a la crónica del delito universal, digamos así, a la historia de los crímenes. Sí, a la historia de los crímenes. Y bueno, de este tipo no quedó absolutamente nada, ¿no? De nada. En fin, se terminó con su propia muerte. El problema es que junto con él subieron 909 personas más, muchos chicos. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Pausa y volvemos. Continuamos en Cámara de Crimen, amigos, y vamos a repasar, no le vamos a dar la noticia porque la noticia ya se dio, pero vamos a recordar que hubo una condena en el caso de la denuncia de Julieta Prandi, ustedes lo saben ya, contra su ex marido, Claudio Contardi, en un tribunal de Zárate Campana. La condena fue a 19 años de prisión. 19 años de prisión por abuso sexual contra la señora Prandi durante el matrimonio. ¿Se acuerdan que el sábado pasado hablamos de las variantes que hubo en los autores de derecho acerca de si el débito conyugal disculpaba la violación o el sexo forzado durante el matrimonio, las diferentes posturas de si el sexo era vaginal, si era anal, bueno, en fin, que en algunos casos sí. Todo eso, evidentemente, no está vigente, ¿no? O sea, ya no se piensa así. No hay débito conyugal, ni en el Código Civil, ni en el Código Penal. Lo que hay es el respeto, siempre, el respeto por la dignidad sexual. La dignidad sexual, que incluye, obviamente, la libertad de elegir, la libertad de tener sexo o no tener sexo, y la integridad sexual. Bueno, parece que hay mucha gente que no le gusta la ley. Está bien, yo no puedo decir frente a una operación de un neurocirujano, no, doctor, mire que me parece que esa técnica para operar en el lóbulo frontal no es la adecuada. No, ¿quién carajo soy yo? No. Sí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es aquel? No. Con esto es lo mismo. Es una técnica. Es una técnica. El derecho también es una técnica. Una ciencia, es una técnica. Vamos a la barrida de Julieta Prandi y ahora se lo completo. Bueno, ahora todo lo que están operados del lóbulo frontal serán... No, escuchame, hermano, es lo mismo que esto. No, a partir de ahora, entonces, con la palabra de la mujer basta. ¿Y cuándo no bastó? Antes, cuando la sartén la tenías vos por el mango, atorrante sinvergüenza. Antes. Esto es una cuestión de prueba. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? Que traiga la pericia donde dice
y en tal lado hubo desgarro de... ¿Eso pretendés? Qué boludo. Dios mío. 19 años, porque lo dieron por probado. Lo dieron por probado, es un delito privado, un delito sexual. ¿Qué querés? ¿Que te tiren la pericia en la cabeza? Además de la pericia física, está la pericia psicológica. Obviamente. Si no, ¿cómo se hace? A ver, planteemos al revés. Al revés. Planteemos al revés. No, con la sola palabra de la mujer no alcanza, ni aunque haya pruebas, pericias físicas y psicológicas. No alcanza. O sea, siempre será violado. No resiste ningún análisis y la verdad que el tonto soy yo porque le estoy dando bolilla a comentarios que se hacen al pie de no sé qué carajo en una época en la cual Internet ha convertido al borracho del pueblo en el sabio del pueblo. No, para mí no. Así que lo de Julita Prende ya está. Vamos a pasar a otro tema. Le dieron 19 años a contar, lo mandaron a Melchor Romero, lo mandaron junto con los... Están en el mismo penal donde están los rugbyers que mataron a los supuestos rugbyers. Había 2 rugbyers ahí, que eran juveniles para colmo. Que mataron a Fernando Báez Sosa, ¿recuerda? ¿Se recuerda? En Villa Gesell en el año 20. Bueno, está ahí en la misma cárcel y, hermano, te la pusieron. Listo. Musarela. Decirle a tu abogado que, cambió de abogado de vuelta. Parece que el anterior, no sé. Decirle a tu abogado que haga las apelaciones del caso y anda a Tribunal Superior y veremos. ¿Cuál es el problema? Te juzgaron legalmente, porque eso del juicio por jurado ya te habían dicho que no. Te hiciste el vivo. Te hiciste el vivo. Te dijeron que no. Vos volvés con lo mismo. Ya te dijeron que no. Ya está. Listo. Bueno. Andá a plantearlo a casación, andá. Bueno, listo, se terminó. No quiero hablar más de este tema. Iba a hablar de otro tema. Esto. Escúchame una cosa. Vio que sí, yo tengo que decirlo porque después... no hacemos nosotros política, no sé. Ni siquiera judicial. De vez en cuando. Antes lo hacíamos, mire, antes lo hacíamos. Usted sabe que Cámara de Crimen es el programa donde por primera vez se dijo que los delitos de corrupción no prescriben nunca según la Constitución Argentina, artículo 36. Este fue el primer programa. Y cuando nosotros lo dijimos, lo tomó la Cámara Federal de La Plata, para resolver un caso, y fue en el mismo sentido. Los delitos de corrupción no prescriben. De corrupción, meterle la mano al Estado, no prescriben. Pero bueno, no importa. Ya que nadie me cuelga la cocarda, me la cuelgo yo. Otra cosa. Hay gente que no paga lo que tiene que pagar. Usted sabe, tiene compañía. Pero hay gente a la que tenemos que pagar de nosotros. Esta es la situación en la cual un asesino, luego de matar, luego de ser condenado, bueno, a ver, no, la dejé en el camarín. Vamos a hacer una vaca entre todos porque el Estado argentino le tiene que pagar $11.000 a Guillermo Álvarez. Sí, ya me di cuenta. ¿Quién es Guillermo Álvarez? Usted lo conoce. Guillermo el Concheto Álvarez. Un asesino. Un asesino de clase media alta que en su juventud quiso imitar a Robledo Puch, que era su ídolo. Robledo Puch, el asesino múltiple argentino, mató a 11 personas en robos y violaciones. Aunque él no violaba, porque, bueno, no tenía por qué violar, el tipo violaba a una mujer, era homosexual. Pero bueno, al margen de eso, lo quería imitar, el Concheto Álvarez lo quería imitar y entonces se hizo de una banda, él, que tenía estudio y tenía buena posición social y económica, se hizo de una banda en un asentamiento, fue y empezó a juntar. Y se armó una banda donde él era el jefe y hacía artes marciales y hacía cosas raras, ¿vio? Hace unos años, en el año 95, 96, 97, 98, 97. Hasta el 97 llegó. Bueno, quería robar un Mercedes-Benz. Se va a Martínez y se roba un Mercedes-Benz de un empresario llamado Loitegui. Y nada, lo roba el auto y en el momento del asalto al auto, este hombre sale, estaba en la casa, le pega 2 tiros en el pecho. Mata al empresario Loitegui para robarle su auto. Después, con ese auto,
y los malandras se van a un bar llamado Company, que ya no existe más. Pero el bar Company, vio en Belgrano, cuando usted se mete al túnel, bueno, hacia la izquierda, si va hacia el norte, si va hacia la capital, lo tendrá a la derecha. Pero digo, hacia la izquierda, en la esquina, ahora creo que hay un súper o cosa por el estilo. Había un bar muy lindo, Company. Entonces, ahí iba gente. Y este animal va al bar a robarlo. ¿Qué hace? Cuando entra con los demás y dame la guita y todo eso, no, él se mantiene que musarela. Los que hablan son los otros, los secuaces. Hay una chica que estaba festejando su cumpleaños. Estaba ahí, no es que la fueron a matar, pero también era uno de los comensales, un cana, Aguirre, apellido Aguirre. Y el cana, como cana, Fernando Aguirre, el cana, como cana, se presenta y quiere controlar la situación. Se armó un tiroteo donde el policía muere, uno de los asaltantes, que no es el Concheto Álvarez, otro que le decían el Osito, muere, y muere también una chica, María Andrea Carballido, que estaba festejando el cumpleaños. O sea, mata a dos y pierde a uno de sus hombres. ¿Qué hace? Porque cuando se armó el tiroteo, me empieza a tirar. ¿Qué hace con el arma? Dicen que, nunca se encontró, la 9 milímetros que usó este. Dicen que la escondió en el ataúd del Osito. ¡Ping! Lo agarraron y le dieron prisión perpetua. Primero le dieron una pena una pena importante por el asesinato de Loitegui, y después le dieron la prisión perpetua cuando fue lo de Company. Mejor dicho, que todo ocurrió más o menos el mismo día. Bueno, ¿por qué está hablando de este tipo si es un asesino? Encima en la cárcel mató a otro interno. Mire, ¿sabe que antes de agarrarlo, antes de estas imágenes, era un pibe de saco cruzado, como se usaba en aquel entonces? Era un pibe de Alleca, bien, pasaba, normal. Acá se afeitó, se tiró el pelo para atrás, se puso los anteojos, no usaba anteojos. Bueno, lo condenaron. En la cárcel, los beneficios que se dan para que la gente se reincorpore, se recibe de abogado. Se recibe de abogado y dijo, bueno, fantástico, ¿cómo es mi situación? Esta es mi situación, yo maté a toda esta gente, sí. Pero se olvidan de una cosa. Se olvidan que cuando a mí me juzgaron por Loitegui, me hicieron entrar a la sala, no es esta imagen, es del juicio anterior por Loitegui. Me hicieron entrar a la sala, para un cachito, me hicieron entrar a la sala esposado, sí. Y estuve todo el tiempo esposado, con lo cual las esposas, en mi situación de encanado en el tribunal, hizo pensar a los jueces que yo era culpable. O sea, ahí había un claro caso de falta de parcialidad. Bueno, acá no le dieron ni 5 de pelota, como era evidente. ¿Y qué hizo? Se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un filtro. En este caso puede ir a la Corte, en este caso no. El caso de diciendo que estaba esposado durante el juicio y diciendo también que no le habían dado oportunidad para preparar una buena defensa, pasó el filtro de la Comisión Interamericana y llegó a la Corte. Corte Interamericana, los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para nosotros, por más que patalen los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Saben por qué? Porque nosotros firmamos el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Se acuerdan? Entonces, los fallos del Tribunal de Justicia Interamericano se imponen sobre los fallos de la Corte Nacional. Fait, ¿se acuerdan de Fait? El ministro de la Corte que ya murió. Él se había opuesto, había argumentado. Bueno, después no. Más con el gobierno anterior, con lo que Kirchnerista en realidad, el gobierno anterior, no, olvídese, porque en este sentido ya estaba resuelto de antes, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Bueno, entonces los fallos del tribunal de arriba, de la Corte Interamericana, están arriba hasta de nuestra Constitución. Dios mío. Bueno, vos podés incorporar cosas del pacto, pero no son, bueno, no importa, no, es una cuestión de derecho que no viene al caso. El tema es que este tipo fue y dijo,
señores de la Corte Interamericana, primero, me esposaron, con lo cual está mal, porque ya me declararon culpable antes de la sentencia. ¿Dónde está esposado? Ahí está esposado en la foto. Bueno, muy bien. Ahí está, la otra mano. Está esposado en la foto, en el juicio. Bueno, y la otra cosa es que no me dieron tiempo para preparar la defensa. Ahí la Corte Interamericana metió la gamba. ¿Por qué? Porque este es un vivo. Cuando le iban a juzgar por primera vez, tenía unos abogados, se presenta y dice, mis abogados renunciaron. Ahora nombro a este. Ay, pero este viene recién a la causa, tiene que estudiarla. Se aplaza. De vuelta a la fecha de juicio. Van de nuevo. Mi abogado renunció. Ahora tengo este. Y así todo el tiempo. O sea, es una maniobra. Y aquello de la Corte Interamericana la tomaron como una cosa real. No, no es real. Es una maniobra de este. Hasta que le tocó una defensora oficial que ya conocía la causa y entonces sí lo defendió. Pero el tipo se agarró de eso y de las esposas en el juicio para decir, violaron mis derechos humanos y eso. Entonces, ¿qué resolvió la Corte Interamericana? Le preguntaron a la Argentina. Yo no sé lo que pasa en la Cancillería. La verdad que yo no lo sé. No lo sé ni lo quiero saber a esta altura del partido. La verdad que son muchos años. Ya me tienen las pelotas llenas. Entonces, le preguntaron a la Cancillería. ¿Qué dijo la Argentina de todo esto? Sí, tiene razón, don Álvarez. Tiene razón porque la verdad que yo no sé quién fue el boludo del fiscal que permitió que estuviese encanado, esposado en el juicio. Y si los abogados le renuncian, ¿qué vamos a hacer? Argentina acepta. Bueno, ahora la Corte Interamericana le dio la razón a Álvarez, al asesino Álvarez. Y nosotros, todos nosotros, tenemos que juntar $11.000 para pagarle de indemnización al asesino. Único. No sé si único, porque el mundo siempre te sorprende, Mondo cane. Único caso en la Argentina, al menos, donde el asesino será recompensado por haber matado. Yo no sé qué hacer, ni con Álvarez, ni con la producción. Pero es un tema mío. Vamos a un corte. Bueno, amigos, llegamos al final de Cámara del Crimen, así que nos quedan los saluditos, obviamente a la familia de Palma por los libros de Hammurabi. Acá están los últimos, acuérdense del tomo, mejor dicho, de la colección del Código Penal, directora de la dirección de Marcela Delange. Bueno, y los demás libros de Hammurabi de la última horneada, va. Así que un saludo a los de Palma. Escuchemos una cosa. No, espera. Casa de la Lapicera de Suipacha 245, local 2. Carlos y Elsa. Esto es una maravilla atómica. ¿Se dice maravilla atómica? No. Bueno, pero mire lo que es esto. No, es una cosa espectacular. Bueno, así que un saludo para Carlos y a Elsa, de la Casa de la Lapicera. Y por supuesto, la pilcha que no podía ser de otra manera, se me salió esto, perdón. Se me salió. ¿También me van a putear por esto o no? Bueno, ahí está. Fantástico. Bueno, y la pilcha de Alan Juncal, Sastrería a Medida. Alan, en Paraná, 541. ¿Qué pasó? No, están hablando de muchachos porque parece que van a ir en fila a Paraná para comprar la pilcha de Alan. Algún descuentito la van a hacer, seguramente. Bueno, no se olvide que si va a lo de Hammurabi en Talcahuano 440 y usted dice, vengo de parte de Canaletti o de Cámara de Crimen y compra un libro, le gusta un libro, una colección, lo que sea, le hacen un importante descuento. No se olvide de eso. Bueno, y ahora sí, ya están los tres. Ya está. Si vediamo fra una settimana. Arrivederci.